Chicos, el día de hoy habrá acerca del síndrome mediastinal, que es un tema dentro de las emergencias respiratorias y que vamos a comenzar. Bueno, el síndrome mediastinal es un conjunto de signos y síntomas resultantes de la compresión de uno o varios órganos en el mediastino, como está aquí en la definición. En este caso, pues, ¿por qué se comprime el mediastino? Pues puede ser debido a un aumento de tamaño, ¿de qué cosa? De un tumor, puede haber inflamación o de otra naturaleza, de los órganos que están, en este caso, conformados, están cerca de acá, dentro del mediastino medio, o puede ser también por compresión generada por crecimiento de estructuras alrededor, pero obviamente más común es cuando hay, en ese caso, crecimiento en esas estructuras que están componiendo el mediastino. En la clínica podemos ver al paciente que tiene venas yugulares ingurgitadas, incluso circulación colateral debajo de la lengua. Eso es típico, esta clínica es típica en un paciente que tenga síndrome mediastinal. Recuerda que, ¿por qué vemos en este caso la siguiente estructura dentro de la clínica? Vamos a ver primero las venas yugulares, como ves acá, ingurgitadas, y esto ocurre cuando hay una obstrucción del flujo sanguíneo en la vena cava superior, lo cual causa que las venas del cuello, que las venas yugulares se dilaten y se vean más prominentes, como acá. La circulación colateral debido a la obstrucción o compresión de venas principales, el cuerpo puede, en este caso, formar nuevas rutas para el flujo sanguíneo, lo cual le da lugar a la circulación colateral visible, por ejemplo, también debajo de la lengua, así que no solamente lo vemos acá en el cuello, sino que también justo debajo de la lengua. Todos Disney, dolor torácico, sus síntomas pueden estar presentes o no, dependiendo de la compresión, si se está comprimiendo vías respiratorias o algún nervio, dificultad para tragar, disfagia. Recuerda que si el esófago está comprimido por una masa de inflamación del mediastino, eso puede causar dificultad para tragar alimentos o líquidos. Silivacia o estridor si hay compresión de vías respiratorias principales, por ejemplo, la tráquea. Puede haber dificultad respiratoria y esta dificultad también acompañarse con sonidos anormales. Otro síntoma bueno frecuente puede ser dolor de pecho, varias palpitaciones, etcétera. Entonces hemos visto acerca de la clínica de síndrome mediastinal. Ahora vamos a pasar con respecto al mediastino. Recuerda que la definición de mediastino se define como el espacio anatómico que está localizado en la zona media del tórax. Vamos acá, es una vista lateral, obviamente, del mediastino, el cual, aparte de estar en esta zona, la zona media está delimitado por delante por el esternón, como ves acá está por el esternón, y por detrás por la columna vertebral. A ambos lados está delimitado por la pleura mediastínica, que se recubriendo el mediastino, caudalmente por la pleura diafragmática y cranealmente está abierto por el opérculo torácico, por donde pasan importantes estructuras respiratorias, digestivas y vasculares fundamentalmente. Entonces, por acá, recuerda que para el mediastino es importante, ¿por qué? Porque pasa estructuras vasculares, nerviosas y órganos huecos. La división vamos a dividirlo también al mediastino en mediastino superior, mediastino medio, mediastino inferior. El inferior que se va a dividir a su vez en tres compartimentos más, lo veremos a continuación. El mediastino superior va desde el orificio superior y el ángulo externar, es el ángulo de Lowy. Recuerda que el ángulo de Lowy se encuentra según este espacio intercostal aproximadamente. Entonces va, en este caso, ese límite y va hacia la cuarta, es el nivel de la cuarta torácica. Entonces, ubicación desde el orificio torácico superior, la apertura superior del tórax hasta el ángulo, cuando sacas el nivel de la cuarta vértebra torácica, ¿no? Todo se corresponde al mediastino superior. Mira, de acá del orificio torácico superior hasta la cuarta vértebra. Y bueno, tenemos también que este contenido va a contener estructuras claves como son la tráquea, el esófago, vasos principales como la aorta, vena cava superior y glándulas como el timo. El mediastino inferior sería va a estar como hemos visto en el anterior medio y posterior. En la parte anterior, mediastino anterior, que está parte de este inferior, en la parte más pequeña del mediastino se localiza anterior al pericardio fibroso. El medio, la subdivisión más importante, recuerda esto, ya que acá se ubica el corazón. Si te preguntan dónde se ubica el corazón, el mediastino inferior, la parte media, ¿sí? Y ocupa la región comprendida entre el pericardio y acaba en la porción anterior de la bifurcación traqueal. Y el mediastino posterior es importante porque se localiza posterior al pericardio fibroso y al diafragma. Ok, entonces se recuerda, mi mediastino anterior se encuentra por delante del pericardio fibroso, en la región más pequeña del mediastino y contiene una pequeña cantidad de tejido linfático, grasa y unos vasos sanguíneos pequeños. Mediastino medio, en este caso, se va a situar ya no por delante del pericardio fibroso como acá, sino entre el pericardio y la porción anterior de la bifurcación traqueal. Y el posterior, está, aquí recuerda que se encuentra el corazón, y el posterior está localizado posterior al pericardio, se quiera por delante del pericardio
Y acá entre el pericardio, esto será posterior al pericardio fibroso y el diafragma, y anterior obviamente a las vértebras dorsales. Acá se va a encontrar nervios simpáticos, conducto torácico, ganglios linfáticos y también esófago. Bueno, tenemos que el medicino superior, si te pregunta qué tipo, qué región del medicino está asociado a más patología, sería el de tipo superior, ¿sí? Mucho más que el medio, más que el posterior. Si te preguntan las estructuras o componentes, aquí en medicina superior se encuentra el timo, troncos venosos brachiocefálicos, vena cava superior, callado de la aorta y sus ramas, conducto torácico, nervios vagos y frénicos, nervio laríngeo recurrente, tráqueo, esófago y músculos prevertebrales. Bueno, con imagen anatómica, lo que estamos viendo, el mediastino inferior, como te dije, tiene tres compartimentos. En caso del mediastino anterior, que podemos encontrar el timo, en ese caso es visible, obviamente, más cuando estamos frente a niños. Recuerda que con el envejecimiento el timo de su tamaño, ¿no? Se va atrofiando. También encontramos, bueno, grasa, vasos y nódulos linfáticos. El mediastino medio es importante, como te dije, por la presencia del corazón y también está la porción inicial de grandes vasos. En mediastino posterior aquí se encuentra la aorta torácica, conducto torácico, nódulos linfáticos. Está muy importante acá también el esófago, venas ácigos y hemiácigos y los nervios espláncnicos torácicos. También acá, bueno, los nervios vagos, aquí también se encuentran, ¿no? Este también es nerviosa, plexo esofágico, entre otros. Aquí tenemos acá mediastino superior, mediastino inferior. Aquí está desde la apertura torácica superior. Después sigue el mediastino inferior con sus tres compartimentos, anterior, medio y posterior, ¿no? Todo te olvides acerca de estas estructuras y sus componentes más importantes. Bueno, aquí, bueno, recuerda que en este caso, pues, cuando pasa, en este caso, un síndrome mediastinal, como te mencioné, era por alguna estructura que está comprimiendo, ¿verdad? Entonces puede haber un fenómeno obstructivo de algún vaso, puede ser que se obstruya un vaso y eso causar un síndrome mediastinal, puede ser, en este caso, obstrucción en la vena cava superior y en las ramas, o algún fenómeno obstructivo ya no en vasos, sino incluso en vísceras huecas, el cual me ocasione también un síndrome mediastinal. Eso fue que, como te mencioné, si se afecta, recuerda que esta afecta también la capacidad al momento de deglutir y el paciente puede tener disfagia, también puede tener ronquera, entre otros, disfunción neurológica. Y bueno, con respecto a función neurológica, tenemos acá de los nervios, nemogástrico recurrente. ¿Y eso qué hace referencia? Bueno, recuerda que aquí en nemogástrico recurrente, estos nervios, la afectación al nervio vago, sus ramas, lo que puede producir son disfunciones en las funciones autónomas como la respiración o función cardíaca. En caso del nervio frénico, recuerda que ese nervio es importante porque controla el diafragma, por lo cual su afectación puede causar dificultades para respirar. Y en caso del simpático, sobre todo a nivel de ganglio estrellado, la compresión del sistema nervioso simpático puede ocasionar síntomas de disautonomía, como alteración de la presión arterial y también frecuencia cardíaca. Aquí te dejo unos datos extra. Recuerda que acá el diagnóstico de síndrome miastínico se hace mediante la radiografía de tórax, una tomografía computarizada. Acá también las características importantes de este síndrome es que se van a ver los vasos ingurgitados. Y obviamente los síntomas eran todo dificultad para tragar y ronquera, eso debido a que se comprime tráquea y esófago, incluso también nervio. Recuerda que el nervio laringio recurrente se encarga de lo que es la fonación. Entonces vamos a repasar hasta ahora lo que hemos visto. Bien, hemos hablado acerca del síndrome mediastinal. Recuerda que ese síndrome mediastinal va a ser importante. ¿Por qué? Porque nos hace referencia a un conjunto de síntomas y signos que resultan de la compresión de uno o varios órganos del mediastino, debido a aumento del tamaño de que, por ejemplo, puede ser por causas tumorales, del tumor, puede ser por una inflamación de órganos que conforman el mediastino. Hemos visto que en la clínica, ¿cómo vas a reconocer tu paciente con síndrome mediastinal? Por ejemplo, con las venas yugulares ingurgitadas, circulación colateral, que en donde el cuerpo forma nuevas rutas por el flujo sanguíneo que da lugar a circulación colateral y es visible, por ejemplo, debajo de la lengua.
Aparte que con el cuello, recuerda que ese se marcaba de manera notoria. Tos, disnea y dolor torácico, dificultad para tragar de la disfagia. Si en caso, ¿qué estructura sería comprimida? El esófago. Silibancias o estridor también puede aparecer si está comprometida entonces, las vías respiratorias. Entonces, el mediastino, no olvides que es un espacio anatómico muy importante. Espacio anatómico, ¿dónde estaba localizado? En la zona media del tórax. Recuerda que está limitado en la parte anterior o por delante por un hueso, el esternón, y por detrás la columna vertebral. El mediastino, había mediastino superior, medio, posterior. ¿Dónde ocurrían más síndromes? En el superior. Y el inferior, ya que se dividía en tres compartimentos. Anterior, este iba por delante del pericardio fibroso y entre pericardio y esternón. El medio se sitúa entre pericardio y la porción anterior de la bifurcación, sí, de la bifurcación traqueal, ¿sí? Y era importante porque acá se localizaba el corazón. Y el posterior, recuerda que está localizado posterior al pericardio fibroso. Posterior al pericardio fibroso. Aquí muy importante porque se encontraba ganglios linfáticos, se encontraba también el conducto torácico y el esófago. Entonces acá corazón, ganglio linfático, conducto torácico, esófago. En caso de mediastino superior se pregunta los componentes o qué se encontraba acá. Timo, tronco venoso, aunque no suelen preguntar por anatomía, pero es importante que te aprendas, si es posible, lo más importante, ya que eso te puede deducir qué síndrome o qué síntoma tiene el paciente con alguna, con algún problema, si sea de mención superior, inferior o posterior. Está también la tráquea, esófago, músculos prevertebrales y está lo demás que te había detallado en la diapositiva anterior. Así que lo puedes revisar cuando desees, simplemente vuelves al video y ahí está. Entonces, hasta aquí hemos llegado a la constituyentes del síndrome vaginal. Puede ser que se haya comprimido pues alguna vena, algún vaso, vena cava superior, sus ramas, o también de las vísceras huecas, por ejemplo, el estófago y la tráquea también puede comprimirse, y esto me causa, pues, en este caso, el síndrome mediastinal. Mientras vamos a pasar, y eso es el caso, el repaso que hemos visto hasta ahora, ¿sí? No te vayas a olvidar. Y ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ¿qué vamos a hacer con el síndrome mediastínico superior? Recuerda que dentro de los signos podemos encontrar por ejemplo, el edema facial, como hemos visto, el paciente edematoso, también el cuello, emitora superior, es el típico edema en esclavín, es típico del síndrome mediastinal, cianosis facial, la plétora facial que el paciente, como vemos acá, está rojo, se dice la plétora, taquimia, la presencia aumentada, telangiectasis también puede haber en cuello y tórax, y ese, como te dije, esto debido a la segunda circulación colateral. Entonces, los signos, el edema, se ve como vemos aquí en imagen, hinchazón visible en la cara, cuello y parte superior del pecho. ¿Por qué? Debido a la obstrucción del retorno venoso. La cianosis facial, una coloración azulada de la piel debido a la falta de oxígeno en la sangre. La apertura facial, el enrojecimiento o aumento del volumen facial asociado a la congestión de las venas. La taquimia, que hace referencia al aumento de la frecuencia respiratoria.
Aumento de la frecuencia respiratoria como respuesta, pues, a que el paciente tiene una dificultad respiratoria, porque imaginemos si está comprimiéndose la vía respiratoria, el paciente genera taquimia para tratar de compensar esa falta de oxígeno. Y estas telangiectasias, que son la aparición de pequeñas venas dilatadas en la piel como resultado de esta circulación colateral que está desarrollándose. En los síntomas está la disnea, síntoma más frecuente, la sensación de embotamiento craneal. Los pacientes pueden sentir pesadez en la cabeza debido a congestión del sistema venoso. La tos no productiva, a veces exigente, hace referencia a una tos irritativa que no produce esputo y a que a veces se vuelve más exigente. Cefalea moderada severa, dolor de cabeza intenso que puede ser causado por la misma congestión venosa, y dolor torácico que empeora al inclinarse hacia adelante. Aquí me equivoqué, que sería inclinarse, no indignarse, perdón. Sería el dolor en pecho que se intensifica con el movimiento hacia adelante, y esto posiblemente a la compresión de estructuras mediastínicas. El dolor precordial es un dolor que se presenta en la región anterior del tórax y que se puede extender a otras áreas del pecho. Bien, acá seguimos con, en este caso, la etiología del síndrome miastínico. Tenemos causas no tumorales y acá causas tumorales. Entre las causas no tumorales está la fibrosis miastínica idiopática, el cual es una condición rara en la cual se desarrolla tejido fibroso, como indica acá la fibrosis. ¿En dónde crees que se desarrolle? En el mediastino, ¿no? Por eso fibrosis mediastínica, lo que puede causar una compresión de estructuras cercanas, su origen desconocido, y obviamente si este tejido fibroso se forma en el mediastino, causa compresión y síndrome mediastinal. Los granulomas mediastínicos por histoplasmosis, acá la histoplasmosis es una infección fúngica, recuerda, que puede afectar también el mediastino, formando granulomas que van a comprimir los órganos cercanos, y es más común donde el hongo Parodistoplasma capsulatum es endémico. La mediastinitis tuberculosa, esa tuberculosis, como sabemos, puede provocar inflamación del mediastino, mediastinitis, lo cual puede conllevar a la compresión de estructuras importantes como son vaso sanguíneo, la tráquea, el esófago, que son componentes del mediastino. Trombosis por catéter o marcapasos también como causa no tumoral. Recuerda que la colocación de catéteres o marcapasos puede causar la formación de coágulos sanguíneos, y esto puede obstruir las venas del mediastino, especialmente la vena cava superior, y de esta manera causa síntomas de síndrome mediastinal. Entre las causas tumorales encontramos cáncer de pulmón, linfoma mediastínico, entre otros. Ahora vamos a explicar cada uno. El cáncer de pulmón, el carcinoma de células pequeñas de pulmón, también conocido como carcinoma de células pequeñas, pero sí, sí, perdón. Es un tipo de cáncer agresivo que puede invadir estructuras mediastínicas, ¿ok? Y va a causar también compresión y síntomas del síndrome mediastinal. El linfoma mediastínico, el linfoma, especialmente el linfoma de tipo Hodgkin y no Hodgkin, puede originarse en los ganglios linfáticos del mediastino y causar expansión tumoral. Y metástasis ganglionares mediastínicas, que son varios tipos de cáncer, como el cáncer de mama, melanoma, a nivel gastrointestinal, pueden hacer metástasis hacia órganos gangliolinfáticos mediastínicos y provocan un aumento del tamaño y comprime estructuras cercanas. Tenemos, por ejemplo, una placa cerca del linfoma mediastinal. No sabías que obviamente el tratamiento va a depender de la causa, como sabes, y ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya hemos visto acerca del síndrome miastínico superior, todo lo anterior. Ahora pasamos a otro tipo de síndrome, que es el síndrome mediastinal medio. Bueno, acá en este caso va a haber compresión de tráquea, y como se sabe, la compresión de tráquea va a ocasionar una clínica específica, como es inspiratoria, tiraje, tos, ronco y cianosis. En la compresión de bronquios aparece el tiraje, murmullo vesicular, disminuye abolido. El murmullo vesicular disminuye o abolido hace referencia a reducción del sonido respiratorio normal, disminución de la expansión torácica debido a la falta de ventilación del pulmón afectado, atelectasia, que va a darse ese caso por colapso de pulmón, en caso de que se obstruya totalmente el bronquio, ¿sí? En ese caso, compresión de bronquio. Recuerda también que la clínica está disnea, inspiratoria, tiraje, torronco y cianosis. La disnea inspiratoria por dificultad a respirar, al momento de inhalar. Tiraje cuando se hunde la piel entre las costillas a respirar. Tos ronca se desarrolla por obstrucción de las vías aéreas, y la coloración azulada por la falta de oxígeno. Además de que si se comprime el nervio recurrente laríngeo izquierdo, como es acá, ocasiona parálisis de la cuerda bucal, y obviamente si paraliza esto, pues va a estar acompañada de tos y también una voz bitonal.
que es un sonido anómalo en la voz debido a la parálisis de cuerda vocal. Siempre asociamos voz bitonal por parálisis de la cuerda vocal. Bueno, acá también está cerca de en ese caso, ¿qué pasaría con la compresión del nervio frénico? De compresión del nervio frénico, recordemos que puede causar hemiparesia del diafragma y a veces hipo y dolores neurálgicos. Aquí también está en caso de la compresión del tronco branquioencefálico y, por ejemplo, o de la subclavia, puede producir frémito, soplo y también pulsos radiales diferentes. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, el frémito pues, se refiere a una vibración anormal en la zona afectada que se puede sentir al palpar el área. El soplo es un sonido anómalo que está causado, en este caso, cuando hay una compresión, pues va a haber un flujo sanguíneo alterado y ese flujo sanguíneo alterado es el que va a originar el soplo. Y los pulsos radiales diferentes hace referencia a una variación en la fuerza o la frecuencia o frecuencia de las extremidades. ¿Sí? Aquí sería de los pulsos extremidades, indica que un flujo sanguíneo afectado. La hemiparesia del diafragma, si preguntarás desde qué es, se traduce en una debilidad o parálisis de uno de los hemisferios del diafragma. Recuerda que el diafragma es el músculo principal para la respiración y su compromiso sin una hemiparesia puede llevar a dificultad respiratoria, sobre todo en la inspiración. El hipo causado por alteración de la función normal del diafragma y dolores neurálgicos porque se producen porque se está irritando, comprimiendo, por ejemplo, el nervio frénico y también otras partes del tórax. Si en caso hubiera visto acá los síntomas, recuerda, es importante que te aprendas la clínica cuando se comprime el nervio frénico, también cuando se comprime el tronco cefálico y también cuando se comprime el nervio vago. Si comprime el nervio vago, estará tos copiluchoide, es una tos similar a la que sucede con la tosferina, se caracteriza por ser paroxística y repetitiva. Es estados asmatiformes intermitentes, es un episodio de dificultad respiratoria similares al asma, pero que ocurren de manera intermitente y eso pueden ser desencadenados por irritación del nervio vago. Como vemos acá, pues aquí en la clínica, la dificultad, disfagia intermitente es referencia a dificultad para tragar que puede aparecer de manera intermitente, debido a que se altera también el nervio vago. Recuerda que está inervando, por ejemplo, el esófago, ¿no? Parte de algunas vísceras. Bradicardia, que es un ritmo cardíaco anormalmente bajo, puede ocurrir también debido a irritación al nervio vago. Vómitos y la gastralgia, la irritación del nervio vago también puede afectar el tracto gastrointestinal y provoca vómitos y dolor abdominal. Aquí tenemos algunos de datos, como anterior vez. Y pasamos acá al síndrome miastínico, ya el inferior. Recuerda que cada inferior tenía tres partes, ¿no? Anterior, medio y posterior. Estamos por finalizar. Mira, que el caso del síndrome miastínico inferior se va a producir por compresión de la vena cava inferior, lo cual me va a dar lugar a hepatomegalia, ascitis, edema de extremidades inferiores, esplenomegalia y circulación colateral. Acá en la vena cava inferior, si se obstruye y se comprime la vena cava inferior, va a darme hepatomegalia, que se refiere al aumento del tamaño del hígado debido a la congestión venosa. La ascitis recuerda que la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, edemas extremidades inferiores cuando se hinchan las piernas debido a acumulación de líquido, la circulación colateral en abdomen, que no se forman vasos sanguíneos secundarios para compensar el flujo sanguíneo bloqueado. El síndrome, aquí es un dato que te dejo sobre el cuadro superior, síndrome miasténico posterior. Acá en este caso veremos la compresión de ciertas estructuras. Por ejemplo, compresión del esófago se revela por una disfagia permanente y progresiva. La compresión del esófago genera dificultad para tragar y empeora también con el tiempo la obstrucción de vía alimentaria. Disfagia intermitente, vemos que puede ser provocada por la compresión del nervio vago nemogástrico que interviene en la deglución. Si hay en este caso la excitación del simpático, obviamente vemos en la clínica también de seno posterior, que habrá midriasis, exoftalmos y aumento de la hendidura palpebral, como la clínica. Recuerda, pues es importante esto porque eso siempre en exámenes acerca de la clínica de esto y también de la parte anterior. Eso de acá también pregunta. Entonces, acá la excitación del simpático torácico va a producir midriasis, que es la dilatación de la pupila debido a la estimulación del sistema nervioso simpático. Produce también exoftalmos, la cual se refiere a la protrusión del ojo, también conocido como ojo saliente, aumento de la hendidura palpebral,
el cual también se denomina como ese síndrome en conjunto, como síndrome de Beaufort de Petit, que es una apertura normal de los párpados debido a la hiperactividad del sistema simpático, ¿sí? Una apertura normal del párpado debido a que el sistema simpático está hiperactivo, pues necesita un sistema simpático. En caso esté paralizado el simpático, veremos en vez de miriasis lo contrario, miosis, en vez de aumento de endurance palpebral, lo contrario, disminución de endurance palpebral, y en vez de efustalmos, veremos más bien enoftalmos y sería en ese caso del síndrome, este conjunto de síntomas constituye el síndrome de Claude Bernard-Horner, preguntó en exámenes de ambos. Entonces recuerda que la miosis se da ocurre a contracción de la pupila causada por la interrupción de actividad simpática. Disminución de la hendidura palpebral será estrechamiento de la abertura entre párpados en oftalmos por el movimiento del ojo, conocido como ojo hundido. Y cuando hay ese caso con presión conducto torácico, recuerda que puede haber derrame pleural quiroso. La obstrucción del conducto torácico puede impedir el drenaje normal de la linfa, lo cual lleva a la acumulación de líquido rico en grasa en la cavidad pleural y esto constituye pues, un derrame pleural. Y tenemos las imágenes de los síndromes que hemos visto, tanto de Petit como de Bernard Horner. Acerca de tumores, no podrían preguntar mucho, así que vamos a repasar antes de culminar ya esta clase. Bien, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto un momento. Entonces, en la primera parte hemos repasado acerca del síndrome mediastinal, acerca del mediastino, la clínica, así que vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Bueno, entonces, recuerda que en el síndrome mediastinal había ese síndrome de mediastino superior, era el compartimento que más se suele afectar, ¿no? Entonces, en la clínica veremos edema facial, cuello y hemitórax superior, y ese tipo de edema se le conoce como edema en esclavina. Solamente va a ser propio de síndrome mediastinal. Plétora facial, cianosis también está, taquimia. Los síntomas, disnea es la más frecuente. Hay sensación también de embotamiento craneal. Tos no productiva, a veces es exigente. Cefalea puede haber también cefalea moderada a severa. El dolor torácico que empeora al inclinarse hacia adelante. Recuerda que entre las causas de pregunta, por ejemplo, ¿a qué se debe el síndrome miasténico superior? Tenemos acá causas tumorales y causas no tumorales. En las de tipo tumoral está la fibrosis mediastínica, idiopática, granulomas mediastínicos también está acá, granulomas mediastínicos, mediastinitis tuberculosa, trombosis por catéteres o marcapaso que puede formar coágulos. Entre las causas tumorales, cáncer de pulmón, linfoma mediastínico, metástasis ganglionares, por ejemplo, por cáncer de mama, gastrointestinales o también melanoma. Cuando recuerda también la compresión de los nervios, muy importante. Cuando hay compresión del nervio frénico, ¿qué clínica habrá? Si el nervio frénico está inervando el diafragma, habrá una hemiparesia del diafragma. A veces puede aparecer también el hipo y dolores neurálgicos. Si se comprime, en este caso, el tronco brachiocefálico, habrá frémito
soplo y pulsos radiales diferentes. Cuando haya compresión del nervio vago, para tos coqueluchoide, estados asmáticos, que es dificultad respiratoria similar al asma, intermitentes, disfagia también intermitente, bradicardia. En caso de síndrome miasténico inferior, se produce por compresión de la vena cava inferior. ¿Sí? Lo importante es, hemos visto también cerca del síndrome miasténico inferior, por compresión de la vena cava. Porque recuerda que acá lo que hemos visto es, por ejemplo, acerca de del síndrome estínico medio, había por compresión de tráquea, compresión de este nervio recurrente izquierdo, también se de los bronquios, sería síndrome estínico medio, ¿sí? Eso también sería parte también del medio. Y acá con el inferior, vamos a ver, ya eso que hemos visto acá, este medio inferior. Ahora con el síndrome estínico inferior, compresión de la vena cava inferior, por lo cual habrá hepatomegalia en la clínica, ascitis, edema en extremidades inferiores, esplenomegalia también veremos, y circulación colateral del abdomen. Y no olvides también los síndromes, lo más importante, el síndrome del Lepetit, en el cual se debe, bueno, hay un conjunto de clínicas como son midriasis, exoftalmos y aumento de la hendidura palpebral. Y lo contrario sería más bien el síndrome, ya no de Petit, sino Berden-Horner, el cual sería lo contrario. Se veía media anterior acá, miosis. Se veía apertura acá, es disminución. Se veía sus talmos acá serían no talmos. De esta manera estaríamos concluyendo ya con la retroalimentación. Así que vamos a pasar. Y bueno, eso sería todo con la clase ABCK de síndrome mediastinal, chicos. Muchas gracias. Si te sirvió el video, me agradecería mucho que le dieras un like. También se suscríbete, me motiva más a seguir creando más contenido. Activa notificaciones para que estés atento, ya que subiré algunos videos de fisiopatología, de semio, entre otros. Sí, muchas gracias. Gracias pues, por llegar hasta el final.